Well, good morning. What a pleasure to be back in Chile. Es un placer volver a Chile. Mi esposo y yo, es la cuarta vez que venimos para acá. Y es un país tan hermoso, con las personas encantadoras. Y para mí siempre es un placer, excepto cuando tengo que venir por avión, que es tan largo. Quiero hablar con ustedes en el día de hoy sobre lo que yo considero llegar al núcleo de nuestro problema moderno. Tenemos una necesidad básica que se llama alimento. Y en nuestro tiempo, en los países como Chile y Estados Unidos, tenemos tendencia a pensar que siempre va a haber comida. Todas las criaturas vivientes están basados en el carbono y todo se puede regresar a lo que yo llamo la imperativa de 3.5 miles de millones de años, o el mandato. Si eres un pedacito de bacteria, si estás dentro de un contenedor, o si es algún tipo de venado y eres y quieres comer, vas a buscar el carbón. No importa si eres una bacteria o si eres alguien que quiere ir a comer. Hace unos 11.000 años, en la parte este del Mediterráneo, el grupo más importante de revolucionarios que vivió alguna vez comenzó con este viaje, el viaje en el que nos encontramos en el día de hoy. Estos revolucionarios vivían al final de la era del Pleistoceno. El hielo está empezando a secarse, se está alejando del Mediterráneo, y en las montañas del este de Irán encontraron la planta del trigo, que es lo que más tenemos plantados en el planeta. Después de eso, en China y en Asia, la planta de arroz lo descubrieron también, y después el maíz en Mesoamérica. El viaje donde comenzamos a llegar a lo que podríamos llamar este carbón pulverizado en el suelo. Eso fue quizás el comienzo del calentamiento global. El carbón que tenemos en nuestros suelos, en Norteamérica por lo menos, en Estados Unidos, se ha estimado que nuestros suelos pasaron de tener 6% de carbono a 3% de carbono en un periodo de tiempo muy corto. Y esto fue el comienzo de la civilización en la parte este del Mediterráneo. Hace unos 5.000 añes empezamos a utilizar los bosques para poder tener y entrar en la edad de bronce y del hierro. Y ustedes pueden leer en el Epic de Gilgamesh sobre los cedars de Lebanón, y luego Salomón, que los tomó para que pudiesen construir un templo porque había hecho un negocio con el rey de Tyre. Nuestra población aumentó. Hace unos 250 años, la revolución industrial con el carbón. Y en 1859 vimos que hubo el pozo petrolero de Drake's, está como al revés acá, pero de todas maneras empezamos a utilizar un gas natural
para poder tener energía después de 1859. Ahí tenemos un error. Tuvimos gas natural y hemos utilizado gas natural para tener alumbrado público, pero empezamos a utilizarlo como fuente de energía. Así que tenemos estas 5 formas de energía. Son carbón, ricos en energía. Ha hecho que nuestra civilización sea posible. Nos encontramos acá entonces. Tenemos un dilema. La humanidad tiene un dilema. Pensamos que vamos a tener algo renovable, como puede ser energía solar o energía eólica, biomasa, pero como somos criaturas que siempre buscamos el carbono rico en energía, continuamos a buscarlo, pero debemos considerar que junto con esto estamos emitiendo mucho carbono a la atmósfera y lo utilizamos como si fuera un desagüe. Y entonces tenemos este problema del cambio climático. Hasta cierto punto podríamos decir que tenemos demasiada energía disponible y ha sido el uso de la energía lo que ha destruido una gran parte de la fábrica de nuestra ecología. El sistema, el reporte o el informe de evaluación de la ecología del milenio dijo lo siguiente, que la agricultura es en realidad la amenaza principal a la biodiversidad y es lo más importante comparado con todas las otras actividades humanas. ¿Qué debemos hacer entonces? Tenemos más de 7.000 millones, casi billones, y vamos a tener 9 billones de seres humanos. Estamos utilizando más carbones o combustibles fósiles. Tenemos algunas personas de 10 años. Una persona de 22 años ha visto más del 52% de todo el petróleo que se ha quemado en la Tierra. Así que el sistema, la evaluación del ecosistema del milenio dijo que si vamos a poder salvar la biodiversidad salvaje, debemos intensificar donde existe la agricultura. Poner más fertilizante, poner más pesticidas, más combustibles dentro de nuestros sistemas de alimentación. Y en este momento hemos estado viendo este dualismo que regresa a los griegos y a los hebreos. Tenemos que ver si va a ser la naturaleza o si va a ser la agricultura. Así que ellos dicen que tiene que ver la conservación a coste de la producción o la producción al coste de la conservación a coste de la industria o al revés. Vamos a ver la realidad a nivel global. A nivel global, lo que hemos visto, podemos ver las calorías y la cantidad y cuántas hectáreas que tenemos detrás de esto. It says calories. Los humanos son los que comen realmente pasto, el pasto o las gramíneas. El primero es el arroz, otra gramínea es el maíz y también el trigo. Y el trigo es el que es más eficiente en lo que se refiere a capturar los fotones de luz. Y vemos que tenemos el problema de la agricultura. Y el problema de la agricultura es un problema donde tenemos la erosión del suelo, la dependencia de los combustibles, y si queremos resolver el problema de la agricultura, que es el problema más viejo que tenemos del ambiente, tenemos que hablar de todos los granos. Y esto es a nivel global.
Así que el reporte del milenio dice que esto va a requerir adicionalmente 1.4 billones de hectáreas en 2004, que es más del doble de lo que estamos utilizando. Bien. Y quiero cambiar un poco el tema. Chris Field, en la Universidad de Stanford y el Instituto de Carnegie en Washington, dijo lo siguiente: en la mayoría de las partes del mundo, las actividades humanas y sobre todo la agricultura ha resultado en una disminución de la productividad neta primaria. Así que aquí estamos. Es lo que ha bajado después de que lo manejara los seres humanos. Así lo tenemos, que la naturaleza y el sistema ecológico de la naturaleza tiene la tendencia a ser más eficiente en lo que se refiere a producción neto. Es mucho mejor si dejamos que lo haga la naturaleza. Cuando lo hacen los hombres es peor. Y cuando volvemos esos 10 o 11.000 años, ¿qué podemos encontrar? Encontramos que dentro de ese periodo, si vamos a tener los granos anuales, el trigo, el arroz, el maíz, el sorgo y todo lo demás, también la avena, etcétera, la naturaleza hay que o bien ignorarla o bien hay que conquistarla. Tenemos que romper el suelo para poder tener que esos granos anuales puedan salir. Vamos a trabajar la tierra. Hacemos estas ideas que han pasado a través de toda la civilización humana. Tenemos que arar la tierra y hay que o bien ignorar la naturaleza o bien conquistarla. Y ahora, de lo que decimos, aquí está la economía de la naturaleza y aquí está la economía de los humanos. Y los dos son antagonistas. Sin embargo, le voy a dar la buena noticia. Por primera vez en la historia de los humanos es posible tener trigo perennio, donde se puede plantarlo y sigue saliendo todos los años. Es posible desarrollar también maíz perennio, arroz perennio, sorgo perenne y también legumbres. Para que no tengamos una destrucción de la tierra como consecuencia de la producción. Muy bien, un amigo dijo lo siguiente hace mucho tiempo. Si no conseguimos la sustentabilidad antes que nada en la agricultura, sencillamente no va a ocurrir. La agricultura tiene la disciplina de la ecología. El sector industrial no tiene ningún tipo de disciplina para poder darnos información sobre el proceso de la naturaleza. Debido a esto, hace falta un punto de vista ecológico a nivel global para poder vivir dentro de estos límites y puede comenzar con la agricultura. Aquí está el problema. Los seres humanos son micromanejadores muy malos en estos procesos dinámicos, sobre todo cuando esto ocurre en una campiña muy grande o en un área de tierra muy grande. Debido a esto, buscamos y miramos en la naturaleza. ¿Y qué podemos conseguir? Vemos que las comunidades diversas y perennes han sido
han sido manejados de manera de micromanejo durante millones de años. Lo han podido hacer durante millones de años de una manera exitosa. Así que si vemos esto a nivel global, ¿qué es lo que podemos ver en los ecosistemas de la naturaleza? Vemos que tenemos los bosques lluviosos y cuáles son las características de estos tipos de bosques. Tenemos también los bosques tropicales. Tenemos los desiertos y ¿qué es lo que tenemos ahí? También una mezcla perenne. Tiene siempre una mezcla, no tiene un solo tipo de cultivo. Si vemos un lugar como este lleno de gramíneas, vemos que tiene toda clase de mezclas de gramíneas. ¿Y qué tan difícil es? Podemos ver la diferencia entre cómo lo hace la naturaleza y cómo lo hacemos los seres humanos en lo que se refiere a poder tener la producción primaria neta. Así que podemos decir que la agricultura tiene una monocultura y los sistemas ecológicos de naturaleza generalmente tienen mezclas perennes. Así que siguiendo la naturaleza, el concepto del sistema ecológico para la agricultura tendrá una mezcla perennes, es decir, unos policultivos perennes, y así podemos traer a la ecología a la agricultura. No la agronomía, la ecología. Tener una agricultura ecológica. Cuando tratamos de comprender por qué esto es de esta manera, si observamos los elementos que tenemos la tabla periódica, aquí tenemos los elementos que son parte de la vida y 4 de estos están en la parte común de la atmósfera, como lo que es el oxígeno, el carbono, etcétera, y los otros 20 están dentro del suelo. Así que empezamos a comprender por qué la naturaleza prefiere tener esos perennes para manejar los nutrientes. Los seres humanos, como dije, lo manejan muy mal, sobre todo lo que tiene que ver con los nutrientes y con el agua dentro de nuestros sistemas de agricultura. Y es la razón por la cual tenemos esta degradación a través del tiempo y tenemos que ponerle más combustible fósil para que puedan continuar a producir. Y hay varias preguntas que son muy importantes. Por ejemplo, ¿son eficaces las cosechas perennes para poder tener los rendimientos necesarios? Es una pregunta importante. Podemos decir que las plantas perennes tienen mayor acceso a los recursos a través de un periodo más largo de crecimiento, porque van a empezar a crecer antes de que haya suficiente calor para poder dar apoyo a lo que es la germinación de las semillas, como por ejemplo el sorgo, que es muy importante en África. Aquí vemos el sorgo anual, a mano derecha, que fue planteado de los granos comparados con el perenne, que está a la izquierda, que ya está empezando a crecer. Así que se puede cosechar más luz. Nosotros decimos que los perennes pueden desempeñarse mejor en lo que se refiere a la captura de la luz solar y el aumento del rendimiento de los alimentos. También sabemos que existe una capacidad excesa que puede ser reasignada a la producción del grano. Para darle un ejemplo, el sorgo bicolor que tenemos a la izquierda es algo anual. Y algunos híbridos que hemos desarrollado en nuestro instituto, entre el anual y el perenne, se va a tener
una biomasa, una producción de biomasa más grande con el perenne. Si observamos cómo se asignan, podemos observar que las semillas, hay muy pocas semillas en las plantas perennes. Los panículos son más grandes. Ahora, lo que es importante en todo esto es cambiar el índice de cosecha. Así que a través de la selección vamos a poder aumentar la cantidad de semillas porque vamos a poder utilizar lo que hemos capturado, o sea, la luz y la biomasa que ha sido capturada. Empezamos con los ecosistemas naturales que son diversos y perennes para poder informar sobre nuestra agenda de investigación. Y del punto de vista filosófico es muy distinto a como lo hemos hecho desde tanto tiempo, como desde 1600. Y si vemos la jerarquía de las estructuras, desde los átomos, las moléculas, las células, los tejidos, los órganos, los organismos, los ecosistemas y también las ecoesferas. Y eso lo llamo ecoesfera y no bioesfera. La biosfera nos da este sesgo, pero necesitamos la parte que es física, como el suelo y el aire, que vaya también junto con lo biológico y en esta ecosfera. Y si no insistimos que sea ecosfera, tenemos tendencia a no estar realmente trabajando bien con la parte física. Miren lo que hemos hecho cuando utilizamos la atmósfera como un lugar para sencillamente botar nuestro dióxido de carbono. Pero desde 1600 y en el momento de Francis Bacon, Carty y todos ellos, hemos visto hacia abajo la jerarquía de la estructura. ¿Cuántas veces decimos que para descomponer un problema a tal punto en que no haya ambigüedad, bueno, por supuesto es en ese momento que se convierte en algo totalmente irrelevante? Esa es una paradoja. Lo descomponemos y podemos reducir la ambigüedad. Por lo tanto, que en el Land Institute, que estábamos trabajando todos genetistas y otros estábamos haciendo, que trabajamos con un poco de ecología, que queríamos mejorar, ahí lo que hacíamos era poder trabajar con las especies perennes y una es el sorgo perenne. Los investigadores, de hecho, tienen un sorgo perenne y en este momento están trabajando para poder tener un mayor rendimiento. La virtud es que existen aquellos, o aquí tienen, por ejemplo, las raíces donde hay rizomas que tienen nuevas plantitas en el invierno, y ya les he mostrado esta transparencia de lo anual comparado con lo perenne, y también se está trabajando para poder desarrollar el trigo perenne. Muchos de estas cruzas se han hecho en invernadero, y luego tenemos otra especie silvestre que se domesticó y que llamamos Kernza. Y debido a que la maravilla es un cultivo muy importante para aceite, hemos trabajado con eso también. Yo pido disculpas porque hay una transparencia que está fuera de lugar. Esto es trigo, en realidad, en donde se hace un cruce entre el silvestre y el domesticado para poder tener mayor rendimiento. Aquí tenemos el trigo y estas especies silvestres en nuestro invernadero. Acá ustedes pueden ver que después de la cosecha están los brotes verdes que están apareciendo en este trigo perenne. También mencioné la maravilla, el girasol. Ahí tenemos híbridos que estamos desarrollando. Y los nativoamericanos, si es que ustedes observan
esta gran cabeza que está a la izquierda fue desarrollado por los americanos nativos de sus especies silvestres que llegaron a la que está al medio, y a la derecha completamente está el silvestre perenne. Decimos, si es que los americanos nativos pudieron hacerlo, ¿por qué no nosotros? Y pensamos que esto tiene un enorme potencial. Aquí tenemos una legumbre que tiene especies que se mejoran con nitrógeno, y aquí la tenemos en un vivero. Los granos perennes, entonces, tienen la ventaja sobre los anuales en términos de rendimientos sostenidos en algunos parajes marginales, en donde aquí, por ejemplo, es comparable con el arroz que está plantado en estos cerros muy empinados. Tienen una erosión y tienen que abandonarlos quizás después de 2 años. Pero aquí uno de nuestros colegas en China tiene un arroz perenne con muchas posibilidades aún. Aquí tenemos un concepto de ecosistema para la agricultura, que sería una característica de perennes en mezclas que podrían ser policultivos perennes, y así llevando la ecología hacia la agricultura. Así, para poder terminar, si pudiéramos ver la superposición de los sistemas naturales y agrícolas ecológicos, nosotros antes solíamos ser parte del ecosistema. Luego desarrollamos la agricultura preindustrial y empezamos a estar desfasados. Luego, en tiempos modernos, tenemos lo convencional y lo que llamamos la agricultura sostenible, y seguimos estando desfasados. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, no volver a todo lo que es caza y forrateo, y así vemos que lo que actualmente tenemos no es sostenible. Y en este momento esto es lo que estamos proponiendo, una agricultura de sistemas naturales, y tenemos la posibilidad de cambiar lo que se puede llamar en lenguaje computacional lo que es el hardware. Así, en la medida que pensamos en la historia de nosotros en Europa y en otros lugares, esto va a estar dependiendo de granos perennes, de granos, o dependiendo del carbono rico y en energía, de los suelos, y qué otro tipo de potencial tenemos. Bueno, lo que tenemos es gente joven que quiere trabajar en este paradigma. ¿Dónde obtiene sus trabajos? Bueno, nuestra generación tiene que encontrar una manera para poder encontrar trabajo para estos futuros sostenibles y llenos de luz solar. Si nosotros imaginamos en este momento que aquí está la pintura de Bruegel de 1565, los cosechadores, y aquí la pregunta es, ¿la gente es baja o el trigo es muy alto? Bueno, quizás sean ambas, pero lo más importante en términos de aspecto de este paisaje es que prácticamente 100% del paisaje agrícola son granos. Ahí los árboles son manzana y pera, y en el original se puede ver claramente, pero vean que ellos lo que han hecho es cortar el árbol de tal manera que tenga la luz, llegue bien hacia los granos y pueda ayudar a sus manzanas y peras también. Y acá tenemos un modelo que fue propuesto en aproximadamente 1970, en National Geographic fue mostrado. Y aquí ustedes pueden ver que hay un avión que está fumigando el cultivo, pueden ver al ganado que está en operaciones combinadas, alguien está sentado dentro de un lugar, no en el campo, sino que está dentro de algún lugar. ¿Y cuán diferente es a esto? Bueno, esto no tiene que ser así, y podría no ser esto otro por un tiempo.
Y esto depende de todo lo que es una infraestructura de combustible fósil. Así, la ecología es una visión necesaria global y la agricultura es el mejor lugar para comenzar. Así, para poder resolver el dilema humano, pareciera que cada vez, para muchos alrededor del planeta, que podemos construir algo sostenible en la medida que lo vamos destruyendo. Pero quiero agradecer además a mis colegas, profesora Consuelo Díaz, por hacer la traducción al español. Y una última transparencia.